serpientes y dragones voladores. Capítulo 14. Las radios de los ancestros. Desde allí te daré yo mis órdenes, desde encima del propiciatorio, y desde en medio de los dos querubines puestos sobre el arca del testamento. Instrucciones a Moisés. Éxodo 25. Es implícito que los dioses deben haber tenido algunos medios para transmitir sus deseos desde la nave divina a sus representantes en la tierra, reyes, sacerdotes, y generales que realizaron sus deseos. Inversamente, estos funcionarios necesitaron entrar en contacto con los dioses y viceversa en ocasiones para instrucciones y orientación, particularmente cuando estaban lejos en una de sus numerosas expediciones. ¿Cómo entonces se comunicaron el uno al otro? Las necesidades básicas requerían por lo menos 3 tipos de equipos de comunicación: transmisores fijos permanentes, campos o estaciones regionales, y una cierta clase de comunicador portátil. Todos estos equipos y dispositivos de comunicación se encuentran en antiguas formas de arte y literatura. Antes del diluvio, Larak en Mesopotamia había servido como centro principal de comunicaciones. Sin embargo, ahora estaba debajo de las aguas del Golfo Pérsico. Puesto que se decidió trasladar las instalaciones espaciales a tierras occidentales, llegó a ser necesario establecer un centro principal de comunicación y administración. Ur-Salem se llamó más tarde Jerusalén, que es referido a través de las escrituras como el ombligo de la tierra, atestiguando a su papel como centro geodésico principal así como centro de comunicaciones. Se difundió a través de las tierras occidentales, proporcionando instrucciones y orientación a las colonias distantes del imperio de Mesopotamia. Poderosos transmisores de gran alcance son mencionados en el Salmo 29 llamados himno al dios de la tormenta, una referencia velada al dios Adad. Comentario. Adad igual Ishkur igual Horus igual Ares igual Estropea igual Aria igual Mitra igual Ve igual Perún igual Og. R.S. Esta fuente religiosa indica que las instrucciones de la difusión de Jerusalén al norte al complejo espacial en Baalbek y al sur al complejo alterno espacial establecido en Cades, también conocido como el Monte Sinaí. Indica: voz del Señor con poder, voz del Señor que quebranta los cedros, el Señor quebranta los cedros del Líbano, voz del Señor que hace estremecer el desierto, el Señor hará temblar el desierto de Cades. Mientras que Jerusalén era el centro administrativo central para las tierras occidentales, había otros lugares en la tierra de Canaán y Siria que eran considerados ser santos o sagrados, y donde los patriarcas se contactaban con sus dios. Estas eran las estaciones regionales. También puntearon los paisajes de Mesopotamia y se mencionan en su literatura y son vistas en sus pinturas artísticas. Las chozas de caña y otras estaciones de campo. Cuando Abraham e Isaac residían en las tierras occidentales, se detenían ocasionalmente a instalar un altar, donde ofrecerían un sacrificio y se comunicarían con Yahvé y recibirían otras instrucciones. Ciertos lugares como Shechem y Betel eran considerados ser sagrados por la población indígena mucho antes de la llegada de los hebreos. Estos eran al parecer las estaciones de campo o transmisores regionales donde las instalaciones de comunicación estaban disponibles para pocos privilegiados, la aristocracia. Nota del traductor: Shechem, también llamada Siquem, es una ciudad situada en el Banco Occidental bajo la autoridad palestina, su nombre en árabe es Nablos. En Mesopotamia, las chozas de caña estaban dispersadas a través de la tierra y aparecen muy a menudo en pinturas y grabados en sellos cilíndricos y artesanías de barro. Esta es probablemente la choza de caña que fue utilizada por Utnapishtim cuando él fue informado de la venida del diluvio. En la historia del poema Gilgamesh, cuando los dioses habían decidido traer el diluvio y destruir a la humanidad por sus debilidades, solo un dios seguía siendo comprensivo al hombre, su creador y benefactor Enki. No deseando ver su creación destruida, Enki decidió advertir a Utnapishtim de modo que él pudiera hacer preparaciones y construya un barco.
En el poema, Enki se dirige a la pared de la choza. Pared de caña, pared de caña. Pared. Pared. Pared de caña, escucha. Pared, pon atención. Hombre de Shurupak, hijo de Ubaratutu, destruye la casa. Construye un arca. Este verso del poema ha desconcertado a los eruditos en cuanto a su significado, de por qué el dios le hablaría a la pared de una choza de caña para transmitirle información al Noé sumerio. Comprensible, esto no era solo una choza de caña pastoral. En este tiempo Enki estaría lógicamente donde los dioses se reunían en consejos para decidir la fatalidad del hombre, probablemente en el vehículo espacial. Utnapishtim estaba probablemente escuchando la difusión en una choza de caña o receptor de radio bajo en su ciudad de Shurupak en Mesopotamia. Estas chozas de caña, Reedut, que estaban dispersadas por toda Mesopotamia y las tierras adyacentes se muestran en numerosos sellos cilíndricos y pinturas. Todas tienen la extraña característica en común de extensiones parecidas a antenas en los techos con redondos ojos parecidos a objetos. Esta antena llegó a ser estilizada como pilar con flámulas y se convirtió más adelante en símbolo de la diosa Ishtar, que se parece haber tenido cierta asociación con estas chozas de caña o estaciones de radio. C3200, 3000, BC Late Urupgen Nasru Period Magnesite. Kilinder Sea. Comentario. Ishtar es el equivalente levantino de Inanna, comandante aérea Nibiruana Baalbek. RS nota del traductor, levantino, nativo del Levant, región que bordea el este del Mediterráneo, entre Grecia Occidental y Egipto Occidental. Estas chozas de caña eran también portátiles y se podían mover de un lugar a otro cuando eran requeridas, según lo mostrado en un sello cilíndrico que representaba uno siendo transportado por un barco. Otro ejemplo de la estación de radio portátil o móvil era el Arca de la Alianza construida por Moisés específicamente para entrar en contacto con Yahvé durante los días del Éxodo. El Arca de la Alianza como transmisor portátil. Durante el Éxodo, Moisés y los israelitas necesitaron una forma de comunicación permanente para estar en contacto con Yahvé. Fue solo después que habían sido derrotados en Refidim y retirados al monte Sinaí Cades para reagruparse debajo de Jetro, cuando fue decidido que, puesto que no podrían entrar a Canaán por la ruta directa, ellos tendrían que circundar por una ruta más larga y más indirecta que les tomaría otros 38 años. Comentario. Como se ha observado en otra parte, la expresión hebrea 40 para describir tamaño o longitud era un coloquialismo que significó mucho o un largo tiempo. RS. Mientras tanto, los medios de la comunicación eran necesarios para pasar órdenes cuando la deidad no estaba entre los israelitas en el tabernáculo de reunión. Parece que Adad, Yahvé, esperaba permanecer en el monte Sinaí y dirigir a Moisés desde ahí. Comentario. Esto es un descuido de Boulay. Anteriormente en este libro él compara a Yahvé con Enlil. RS. A Moisés le fue dado instrucciones sobre cómo construir el Arca de la Alianza y dibujos esquemáticos también. El hecho de que Moisés construyó el arca de dibujos provistos por Yahvé en el monte Sinaí se indica claramente en las escrituras cuando le dicen: apunta bien y sigue los patrones que se te han mostrando en la montaña. La caja en sí misma era de madera acacia enchapada en oro. La cubierta, sin embargo, era la llave al dispositivo. La cubierta debía ser formada de oro sólido con un querube en cada extremo uno frente a otro. El oro sólido era una opción excelente puesto que es un buen conductor de la electricidad. También fue especificado que los querubes y la cubierta debían hacerse en una sola pieza, para asegurar probablemente el buen contacto eléctrico. Los querubes debían tener alas extendidas, uno frente al otro, y protegiendo la cubierta con sus alas, formando de esta manera una antena. No hay descripción de lo que parecían aquellos querubes, pero en la vista del origen egipcio de Moisés se debe haber parecido a algo como una esfinge alada. La cubierta debía ser colocada sobre la caja después de depositar las tablas proporcionadas por Adad. Es significativo que fue solamente después que el arca fue construida que las tablas fueron proporcionadas a Moisés. Las tablas eran una pieza integral del dispositivo y contuvieron probablemente la fuente de energía necesaria para activar el receptor transmisor. Le dijeron entonces a Moisés:
Desde allí te daré yo mis órdenes, desde encima del propiciatorio, y desde en medio de los dos querubines puestos sobre el arca del testamento. Esta fue la forma de comunicación usada, pues viajaron a través del desierto por los próximos 38 años. Según Números 7, Moisés oyó la voz dirigirse a él sobre la cubierta que estaba encima del arca de la alianza entre los dos querubes. La fuente de energía y el dispositivo de transmisión fueron incorporados en las dos tablas de piedra sobre la cual estaban inscritos los 10 mandamientos. Cuando Moisés rompió la primera tabla en el monte Sinaí, descendió porque estaba enojado en vista de que los israelitas adoraban un becerro de oro, derrotó el propósito entero del arca. Moisés tuvo que regresar una segunda vez para hacer otro sistema. Quizás esto explica los 40 días que pasó ahí, pudo haber durado ese tiempo para fabricar un segundo sistema o para conseguir las piezas de reemplazo. Comentario. Le tomó un tiempo largo, en otras palabras. También, recuerde que en el Nuevo Testamento Jesús entró al desierto y ayunó por 40 días. Él ayunó un largo tiempo. R.S. Los peligros del arca. Su fuente de energía. En primer lugar, solamente Moisés, Aarón, y a sus 2 hijos les fue permitido acercarse al arca debido a sus peligros inherentes. Esto fue demostrado cuando un accidente mató a los 2 hijos de Aarón. Una repentina e inesperada descarga de electricidad del arca, como se declara en Levítico. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. El Antiguo Testamento no da la historia completa, sin embargo, debemos mirar a la tradición oral hebrea para mayores detalles de este acontecimiento. En el Agadá se relata que el sagrario emanó llamas de fuego, como hebras, entonces se dividieron en 4, y 2 de cada uno perforaron las fosas nasales de Nadab y de Abiú, cuyas almas fueron quemadas, aunque sin ninguna lesión externa visible. Esta obvia descarga eléctrica demostró ser una amenaza verdadera para cualquier persona que se atrevía a entrar en el tabernáculo para servir a la deidad. Así, para prevenir futuros accidentes, a Moisés le fue dicho en Levítico 10, advertir a Aarón. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubran sus cabezas, ni rasguen sus vestidos, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. Esta declaración deja claro que es el arca de la alianza peligrosa y no algo más tal como el vehículo o el cabot de la deidad. Debido a los peligros inherentes del arca, se decidió entrenar a un grupo de sacerdotes, la tribu de Levi, para cuidar y para manejar todos los contactos con el arca. De ahí, solo un grupo fijo de iniciados, claramente definido, que usaron la ropa protectora, y siguieron los procedimientos de seguridad apropiados, les fue permitido el acceso al arca. Las instrucciones para fabricar esta ropa fueron muy detalladas y específicas, teniendo en cuenta ningún margen de error, por lo significativo de su naturaleza protectora, fue tejida en la tela del mismo material. El arca era extremadamente peligrosa e incluso los levitas debieron haberse acercado con cierta trepidación y miedo de no volver vivos del tabernáculo. El tabernáculo de reunión que contenía el arca fue mantenida a una distancia segura del campo de los israelitas. Al viajar, el arca era llevada por los levitas y precedía el cuerpo de la gente. En Josué 3, ellos son instruidos para mantener una distancia segura, pero entre ustedes y ella hay una distancia como de la medida de 2000 codos, y no se acercarán a ella. 2000 codos son aproximadamente 1 kilómetro, distancia considerada como zona de seguridad. En Números, la historia relata cómo la energía destructiva del arca aniquiló a un grupo de 250 miembros de la tribu de Cora. Cuando los israelitas estaban descansando cerca de Cades después de su segunda y final derrota en Canaán, ordenaron a 250 miembros de la tribu de Cora traer las cacerolas de cobre para presentar incienso, y aparecer en la entrada del tabernáculo de reunión. Repentinamente, salió fuego de parte de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Las víctimas parecían haber sido incineradas totalmente, pero a los sacerdotes les fue dicho quitar los restos calcinados y dispersar los carbones.
Irónicamente, sus cacerolas de cobre que habían atraído la descarga eléctrica, fueron martilladas como hojas y utilizadas como revestimiento o enchape para el altar. Puesto que el incidente sucedió justo después de su segunda derrota en Orma, puede ser, pues el Haggadah parece sugerir, que la tribu fue eliminada por demostrar cobardía en esta batalla. El arca también parece haber emitido radiactividad peligrosa. Números 10 relaciona el incidente cuando María, la hermana de Moisés, estaba afligida con las escalas en la entrada del tabernáculo, una aflicción que suena mucho como envenenamiento radiactivo. Las asociaciones subsecuentes con el arca parecen confirmar el carácter radiactivo del instrumento. Después del éxodo, y después de que las tribus se hubieran instalado en Canaán, en los días del profeta Eli, el arca fue capturada por los filisteos y llevada a sus ciudades en la colina del país de Palestina occidental. El primer libro de Samuel describe cómo los filisteos sufrieron de las plagas por 7 meses. Aquellos que también se acercaron al arca recibieron llagas, dolores y tumores y sus cabellos se cayeron, síntomas clásicos del envenenamiento de la radiactividad. Fue llevada de una ciudad filistea a otra, hasta que finalmente, en repugnancia, ellos la dejaron en la comunidad más cercana de israelitas y la abandonaron en Kiriat Jearim. 70 personas locales que eran demasiado curiosas y se acercaron al arca también fueron asesinadas. Después de eso, el arca adquirió una reputación mortal y la seguridad sobre sus peligros seguía estando intacta e inamovible hasta mucho más adelante, cuando David decidía regresarla a Jerusalén. En este intento, uno de los hombres trató de estabilizar el arca mientras que comenzó a derribar del carro que la trasladaba. Una descarga del arca lo mató instantáneamente. Esta parece ser la última actividad del arca, y esta última descarga neutralizó probablemente su fuente de energía, porque el arca permaneció inactiva en los días que siguieron. Comentario. Uno puede presumir que seguía estando inactiva, pero uno no sabe cuán segura era. El rey Salomón construyó su templo para tener un lugar permanente para alojar el arca. Permaneció ahí hasta cerca del 550 a.C., cuando fue quitada apresuradamente de Jerusalén por los invasores persas. Fue llevada a la isla de Elefantina al sur del río Nilo en el Valle de los Reyes, donde fue protegida por cerca de 200 años. Entonces fue bajada del Nilo a Khartoum, y desde ahí bajar el río Nilo Azul hasta el lago Tana en Etiopía, donde fue contenida en una isla en el lago. Un templo fue construido más adelante en Aksum, Etiopía, hogar de la reina de Seba, para contener permanentemente el arca y supuestamente sigue estando ahí hasta hoy. Este redactor ha visitado la iglesia de María del Arca de la Alianza. Entonces, no había nada sino una puerta bloqueada restringiendo el acceso solo a su vigilante oficial que era una sacerdote. Hoy, hay una cerca de cadenas alrededor de toda esa iglesia, y la yarda de la iglesia es patrullada por vigilantes armados que manejan ametralladoras. RS. Los dispositivos portátiles de comunicación. Los terapimo ídolos animados. Cuando los reyes de Mesopotamia estaban ausentes de su ciudad natal, particularmente cuando estaban lejos en una de sus numerosas expediciones militares, requirieron una cierta clase de dispositivos de comunicación móviles o portátiles para mantenerse en contacto con su base de origen y recibir instrucciones de los dioses. Para este propósito tomaron con ellos las imágenes del templo o las estatuas de los dioses. Estas estatuillas se cree, sirvieron para ser la residencia activa de la deidad. Eran de diversos tamaños y composición. Joan Oates en su trabajo definitivo Babilonia, Babylon, comenta que estas estatuas animadas que fueron llevadas para combatir por los reyes y sacerdotes, fueron modeladas y reparadas en talleres especiales en la ciudad y tuvieron que experimentar un ritual secreto altamente elaborado de consagración que los dotó con vida, y les permitieron hablar. Este ritual consistió probablemente de introducir un receptor de radio y de un transmisor, así como una fuente de energía, dentro de la estatuilla. Abraham y su padre Taré fueron informados de haber operado un taller que fabricó estas estatuillas. Aunque Génesis es silencioso sobre esta actividad, se discute completamente en los libros pseudoepígrafos. Taré y Abraham fueron descritos como miembros del sacerdocio, la clase de élite que gobernó la ciudad de Ur.
De acuerdo al Jubileo, Abraham vino de una familia de altos sacerdotes. Su padre Taré había aprendido las ciencias de su padre Nacor, porque se dijo que él, Taré, creció y moró entre los caldeos, y su padre le enseñó la investigación de los caldeos para practicar la adivinación y la astrología según las señales de los cielos. Una historia más explícita emerge del Apocalipsis de Abraham, un documento del primer siglo transmitido en eslavo a través de canales bizantinos y por lo tanto no disponible para los eruditos occidentales hasta las últimas edades medias. Proporciona mucha información acerca de los primeros días de Abraham. Según estos acontecimientos, el padre de Abraham era un fabricante de ídolos, así como también un astrólogo. Él fabricaba los ídolos para los templos y para venderlos a ciudadanos y viajeros comunes. Estos ídolos tenían diferente valor y calidad, dependiendo si fueron hechos de piedra, madera, hierro, cobre, oro o plata. Una de las tareas asignadas a Abraham fue tomar algunas de estas estatuillas y venderlas a los comerciantes de Egipto al precio justo y sin rodeos en las afueras de la ciudad. Después que Abraham tuviera una riña con su padre sobre estos ídolos, y providencialmente el taller de Taré fue golpeado por un relámpago y se quemó completamente. Cuando Taré y Abraham se fueron para Harán y por lo tanto a la tierra de Canaán, tenían probablemente en su poseso algunos de estos ídolos, estatuillas con ciertos dispositivos o paquetes de energía implantados. Estos fueron probablemente los terapim o los dispositivos de comunicación portátiles del Antiguo Testamento. En Tepe Gaura en Mesopotamia, arqueólogos han encontrado docenas de supuestas estatuas de culto que han sido fechadas cerca del 3000 a.C. Los objetos de culto tenían la descripción de los ídolos animados sumerios. Estos ídolos paganos de grandes ojos o estatuillas portátiles, tenían zócalos cóncavos en los ojos donde algunos objetos clasificados fueron insertados, probablemente cristalinos como paquetes de energía que activaban los comunicadores. Estos paquetes de energía se han descrito como piedras, evidentemente una palabra antigua para los grandes cristales. Los terapim o el sistema de radios portátiles. Los terapim del Antiguo Testamento eran figurines o ídolos, de diverso tamaño, que según los acontecimientos bíblicos fueron utilizados para la adivinación, es decir, contestaron a las preguntas específicas que les fueron planteadas, como en Ezequiel 21, Zacarías 10, y Jueces 17 y 18. La etimología de la palabra terapim es oscura y su significado es desconocido. Una fuente en la enciclopedia judaica ha sugerido que puede venir de la palabra hitita tarpis, que quiere decir espíritu animado. En la vista de la influencia hitita en la tierra de Canaán, esta derivación probablemente sea verdad. El terapim desempeña un papel significativo en la vida de Abraham. Su uso se puede remontar hacia unos 1000 años, a través de los días de Isaac y José, y por lo tanto Egipto, a donde cayeron probablemente en las manos de Moisés. Referencias al terapim reaparecen en los días de Josué y de su sucesor Kenaz. En este tiempo, cerca de 1400 a.C., estos dispositivos se habían hecho inactivos y eran considerados reliquias paganas o simplemente curiosidades. A partir de los días de Abraham, hasta los días de Moisés y antes del Arca de la Alianza, el terapim fue utilizado al parecer para comunicarse con la deidad. Fue por estos medios que el Shaddai Hadad ordenó a Abraham ir a Canaán y por lo tanto a Egipto, y más adelante durante los días de la invasión de los reyes del este. El terapim era de varios tamaños, bastante pequeños para ocultarse debajo de una silla como en el caso de Raquel, algunos eran bastante grandes como para imitar a una persona durmiendo bajo una manta como en el caso de David, que engañó a sus asesinos enviados por Saúl. La primera referencia explícita al terapim está en Génesis 35, que se ocupa del incidente de Raquel cuando ella intentó robar los ídolos de su padre. Estos pudieron haber sido parte del escondite que Abraham dejó en Harán con su primo Labán justo antes de dejar las tierras occidentales. Jacob y Raquel, obviamente conocían el valor del terapim, y por los esfuerzos que Labán fue a recuperarlas, él pudo también haber especulado sobre su propósito, aunque obviamente no sabía utilizarlas. La existencia y la importancia de estos ídolos deben haberse impartido a Jacob por su abuelo Abraham antes de que él muriera.
Esto se puede demostrar por los siguientes cálculos. Abraham murió a la edad de 175 años, en el año 1992 a.C. Jacob nació de Isaac cuando él tenía 60 años en el año 2007 a.C. Así Jacob tenía 15 años de edad cuando Abraham murió. Abraham tenía suficiente tiempo para resumir a su nieto Jacob de la existencia y de la importación de estos dispositivos y de su almacenamiento en Harán. La estancia de Jacob en Harán para vivir en la casa de Labán fue probablemente predicada sobre su obtención de los dispositivos y que les devolvería el control a familia de Abraham. Raquel estaba obviamente dentro del complot y pudo haber tomado todos esos años que Jacob sufrió en las manos de Labán para investigar dónde estaban ocultos los terapim. El incidente, como lo relata Génesis, parece que fuera una historia de ciencia ficción. Jacob había sido forzado por Labán, bajo un pretexto u otro, a servirlo por 20 años. Finalmente, Jacob y Raquel, aprovechándose de la ausencia de Labán, salieron secretamente tomando con ellos los ídolos o terapim de Labán. Labán hizo mucho alboroto cuando se dio cuenta que sus ídolos habían sido tomados por Jacob. Él persiguió después a Jacob y finalmente lo atrapó encontrándolo culpable mientras huía. Labán estaba indignado por la salida secreta de Jacob, pero parecía más preocupado sobre el hurto de sus ídolos. Tuviste que irte para la casa de tu padre, porque estabas nostálgico, pero ¿por qué tenías que robar mis dioses?, se quejó. Los acontecimientos menciona solamente los ocultados por Raquel en una almohada sobre un camello en el cual ella se sentaba. Cuando Labán intentó buscarla, ella alegó no ser molestada puesto que estaba pasando por días difíciles. Labán buscó por todas partes pero no podría encontrar los terapim. Mientras que solamente este terapim fue mencionado en los acontecimientos, deben haber habido muchos más en posesión de Jacob, que él de alguna manera logró ocultar de los ojos curiosos de Labán. De regreso a Canaán, Jacob y su familia se detuvieron en Shechem, un sitio sagrado para la gente indígena. En Shechem, él pidió a todos los dioses alienígenas los que habían obtenido en Harán. Estos deben haber sido numerosos y fueron enterradas en un terebinto, roble, en Shechem. Seguramente Jacob debe haber guardado el suyo. A pesar de eso, él estaba preocupado que a nadie más se le permita traer uno de regreso a patria. El control y uso del dispositivo eran un secreto firmemente llevado a cabo. Parecería que solamente él y Raquel fueron privados del verdadero propósito del terapim. Quizás Jacob deseó asegurarse una fuente abundante de estatuillas así como sus paquetes de energía. En cualquier caso, el escondite seguía enterrado en Shechem por generaciones y hasta los días de Kenaz. Muchos años más adelante, estos ídolos y sus piedras o paquetes de energía fueron descubiertos por los seguidores de Kenaz, el sucesor de Josué. Cuando Jacob fue a Egipto a la edad de 130 años, en el año 1877 a.C., él probablemente tomó los dispositivos de comunicación y estos fueron pasados hasta que Moisés los adquirió varios cientos años más adelante y usados para entrar en contacto con Yahvé o Adad en la primera visita al monte Sinaí. Los cristales de Kenaz. Paquetes de energía para los terapim. El documento que relata los acontecimientos que sucedieron después de Josué murió y cual define la sucesión de líderes por parte de Kenaz, Zebul y finalmente Débora son las llamadas antigüedades bíblicas de Pseudo-Filo por su atribución a Filo de Alejandría en el primer del siglo después del diluvio está dentro de la pregunta. Filo describe cómo las tribus fueron duramente apresadas por los filisteos después de la muerte de Josué y luego buscaron al líder. Nota del traductor: Pseudo-Filo es el nombre más común usado para los supuestos trabajos pseudoepigráficos judíos en latín, porque fueron transmitidos junto con las traducciones latinas de los trabajos de Filo de Alejandría, pero obviamente no fue escrito por Filo. Su título en latín más apropiado es Liber Antiquitatum Biblicarum, un título en inglés traducido generalmente como Antigüedades Bíblicas. Kenaz fue elegido y procedió a preguntar a cada tribu de su comportamiento pecaminoso en la creencia que sus problemas fueron causados por su desviación de la ley mosaica.
religión judía, las confesiones se extendieron hasta muy lejos, pero lo que es más interesante, es la de la tribu de Aser confesó que nosotros hemos encontrado los 7 ídolos de oro que los amoritas llaman las ninfas sagradas, y nosotros las tomamos junto con las piedras preciosas fijadas y ocultadas sobre ellas. Y ahora se contemplan y se almacenan bajo la cumbre del monte Shechen. Por lo tanto envíe a su gente, y usted las encontrará. Kenaz envió inmediatamente a grupo de hombres para encontrarlas, quitárselas y llevarlas a él. Estas piedras fueron descritas como cristales de color, es decir, claro y verde claro. Y estas son las piedras preciosas que dijeron los amoritas tener en sus santuarios, el valor de las cuales no puede ser estimado. Estos cristales que habían sido unidos a los ídolos también eran luminescentes. Kenaz fue dicho que para aquellos que entraban por noche la luz de una lámpara no era necesaria, tan brillantemente hizo las piedras en adelante. Estos cristales claros y verdes claros habían sido encajados en los ídolos de los amoritas, cananitas, probablemente en los zócalos del ojo. Los cristales eran extraños a los hebreos, que probablemente no conocían su propósito, excepto como adornos en los ídolos paganos. Es un truismo que lo que uno no entiende, uno teme y destruye. Kenaz descubrió, sin embargo, que estas piedras o cristales eran virtualmente indestructibles. Él intentó destruirlos de varias maneras. Primero por el fuego, pero entonces solamente apagó las llamas. Entonces intentó partirlas con una espada de hierro, pero solamente abollaron la lámina. Finalmente en la desesperación fueron ofrecidas en un altar a la deidad, y de acuerdo a los cuentos de Filo, fueron quitadas misteriosamente durante la noche por un ángel. Estos cristales de Kenaz que emitían luz y eran virtualmente indestructibles fueron encajados en los ídolos tomados de sus escondites encontrados en Shechen bajo un roble. Eran probablemente los que fueron enterrados en la casa de Jacob varios cientos años antes. Estos cristales emitían luz después de todo este tiempo, y por lo tanto seguían estando activos hasta cierto punto. Las piedras por sí mismas no eran muy útiles para ellos, y sirvieron para activar los dispositivos tales como los terapim, los receptores y transmisores de radio portátiles bíblicos. Por la era de los días de Kenaz, el quinto siglo XV a.C., y el principio del periodo reservado conocido como los días de los jueces, las piedras se habían convertido en simples curiosidades. Conocidas por ser asociadas a los ídolos de los nativos cananitas, fueron tratadas como artefactos religiosos simplemente paganos. Las piedras que iluminan. Los cristales de Kenaz también fueron descritos como muy brillantes en la noche, de modo que fuera innecesario utilizar una lámpara. Tal paquete de energía fue utilizado probablemente por Noé para la iluminación en el arca durante el largo periodo de 150 días que su nave estaba en el mar. De acuerdo a la tradición oral hebrea, según lo revelado en el Agadá, el arca fue iluminada por una piedra preciosa que sirvió para aclarar el interior de la nave e hizo que la noche se parezca al día. Una fuente similar de poder se menciona en el libro de los Mormones, el libro santo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Cuando la tribu de Leví se fue de Jerusalén cerca del 600 a.C., para su viaje a la tierra prometida, construyeron 8 naves para el viaje. Estas fueron selladas como el arca de Noé, y para ver en el interior oscurecido, a los navíos les fueron dados 16 pequeñas piedras, 2 para cada nave, que eran blancos y claros, transparentes como cristal. Estas piedras brillaban en la oscuridad durante los 344 días que estaban en el mar y antes que finalmente alcanzaran la orilla.